Listo, regálame un momentito. Ray, llámalo. No está. Hola, buenas tardes a todos. Ahí ven ya la pantalla. ¿Me confirman, por Sí, favor? André, se ve. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Londoño. Estoy cursando octavo semestre de Medicina en la Universidad Libre Seccional Cali. Pertenezco a la asociación de ASEMI. El día de hoy vamos a hacer entonces la revisión del tema de prematuridad y pobreza. Bueno, quiero definir varias cosas de esta presentación. Ustedes saben que los temas que hemos estado viendo en las charlas pues son bastante densos y hay bastante tela pues para cortar ahí. Entonces, objetivamente, ¿qué vamos a hacer? Uno, definir algunos términos que necesitamos para comprender mejor la charla, ver cómo estamos en términos de números en cuanto al número de nacimientos prematuros, definir entonces cuál es el problema en cuanto a los nacimientos prematuros. ¿Qué vamos a hacer nosotros como médicos generales? Antes de empezar a especializarnos, muchos de nosotros vamos a trabajar un buen tiempo como médicos generales y debemos saber qué hacer entonces con este tipo de población y algunas conclusiones. Si de pronto no se escucha o no se ve la pantalla, me confirma. Todo está perfecto, Bueno, André. Dale. bueno, entonces, en cuanto al término de prematuridad, la Organización Mundial de la Salud lo definió y también lo tenemos nosotros en nuestras guías como el nacimiento del producto de la gestación antes de las 37 semanas. O si contamos desde el primer día de la última menstruación, la fecha de última regla, si es una fecha de última regla confiable, entonces nosotros podemos contar desde ese primer día de la última menstruación. Y si completa 259 días, antes de esos 59 días nace el producto de la gestación del bebé, también podemos decir que este es un parto prematuro, es un niño prematuro. Hay unas subcategorías, están los prematuros extremos, que son menos de 28 semanas, o sea, 27 semanas, 6 días. Ya a partir de la semana 28 hasta las 31 semanas, 6 días, hablamos de chicos muy prematuros. Y los prematuros moderados o tardíos son de la semana 32 a la 37, o sea, hasta la 36, hasta la semana 36.6 días. Ya en la 37 pues se dice que el niño ya está término. Pero en alguna literatura ustedes pueden encontrar que acá lo subdividen a los prematuros moderados y tardíos. Los moderados de la semana 32 a la 33 o con 6 días, antes de la 34. Y los tardíos entre la semana 34 y la semana 36.6 días. ¿Listo? Ya pues de pronto los que no han rotado en obstetricia o en pediatría vemos que se dividen pues según los días de la semana, que son 7. Cuando ya pasa el séptimo día, entonces ya pasa la semana siguiente. Entonces ya a los 37 semanas se dice que el niño ya está término. No solamente por la edad gestacional, sino que también los niños prematuros se dividen según el peso. Entonces tenemos a los chicos prematuros menores de 1000 gramos o 1 kilo, que son con peso extremadamente bajo, de 1 kilo a 1,5 kilos o 1499 gramos, que es un peso muy bajo, y de los 1500 a 2500 gramos o 1,5 kilos, 2 kilos, haciendo pues la equivalencia en kilogramos, son prematuros de bajo peso, ¿ya? ¿Necesariamente tiene que ser un prematuro bajo peso? No, pero pues es lo que siempre se presenta. Pero podemos tener chicos prematuros que tengan más de 2500 y también podemos tener niños a término que presenten bajo peso, ¿ya? Pero normalmente siempre la indicación es con la edad gestacional, sino que este es un número que nos ayuda mucho, el peso, porque también es predictor de muchas cosas en el niño, como vamos a ver más adelante. Si vemos más adelante en las presentaciones, Pepe hace referencia a parto prematuro. Mortalidad perinatal. Bueno, también esos términos son datos estadísticos de epidemiología que también debemos manejar para... La mortalidad perinatal es la muerte de este producto de la gestación que se da desde la semana 22 de gestación. Si el niño nace y
llega hasta los 7 días, o sea, durante ese periodo, de la semana 22 de gestación hasta los 7 primeros días de nacimiento. Si el niño muere en ese periodo, estamos hablando de mortalidad perinatal. Si el niño fallece dentro de los 28 días, o sea, después de ese séptimo día, entre el séptimo y el 28 día de nacimiento, entonces hablamos ya de mortalidad neonatal, no perinatal. Si hablamos de ese niño desde el primer mes de vida hasta el año, él fallece en ese periodo, entonces hablamos de mortalidad infantil. Y si el niño fallece entre ese año de vida y los 5 años, entonces ya hablamos es de mortalidad en preescolares, o lo pueden encontrar en la literatura como mortalidad en niños o mortalidad en menores de 5 años. ¿Qué es una determinante de salud? Pues vamos a ver que estamos enfocando la charla obviamente a las enfermedades en condiciones pues difíciles, entonces estamos viendo también todo lo que tiene que ver las determinantes de salud, que son todos esos factores sociales, económicos, personales que influyen en el estado de salud de los individuos y de las poblaciones, ¿ya? Pobreza lo definimos como la ausencia de los recursos para satisfacer necesidades físicas o psicológicas. Nosotros conocemos varios de esos recursos: alimentaria, vivienda, educación, asistencia sanitaria, agua potable o electricidad. Pero aquí vamos a hablar de algo muy importante, que es la pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que las naciones y pues obviamente todos en las personas que están involucradas en las políticas de gobierno necesitan medir esos niveles de pobreza para asimismo pues clasificar a la población e intervenir las que tienen estos índices de pobreza extrema. ¿Cómo miden la pobreza? Pues según estas variables, ¿cierto? Ellos empiezan a crear un índice de pobreza. Aquí en Colombia, ¿cómo lo hacemos? En Colombia nosotros tenemos 5 dimensiones y cada dimensión tiene una variable, dándonos un total de 15 variables o 15 indicadores en total, para los cuales se van a medir a la población y ver qué tan pobre es, ¿ya? Si usted tiene carencia en varios de estos indicadores, pues entonces su pobreza es multidimensional, es decir, no se enfoca en una sola área, porque usted puede tener una pobreza selectiva. Usted puede que de pronto tenga trabajo y todo, pero usted de pronto no tuvo una educación. Entonces, su pobreza en ese momento, entonces, es una pobreza educativa. O usted estudió, pero en el momento no tiene una vivienda propia y no tiene un ingreso de dinero fijo, entonces su carencia o su pobreza es económica, ¿ya? Entonces, aquí en Colombia, ¿cómo lo hacen? Según estos indicadores, si usted tiene carencias o tiene privación en más de 3, o sea, en más de 3 de estos 15 indicadores, aquí ya se determina como pobre, multidimensionalmente, ¿no? Bueno, entonces ahora sí ya entrando en el tema de la charla, pues que tiene que ver con prematuridad, en el contexto de pobreza, la OMS nos ha dado una cifra anual, estos datos son del 2018, y habla aproximadamente de 15 millones de niños prematuros alrededor del mundo. De esos, la mayoría son prematuros moderados o tardíos, el 84%. El 10% son prematuros moderados, o sea, de las 28 a las 32 semanas, y el 5% son prematuros extremos, o sea, menores de 28 semanas. Las complicaciones relacionadas con la prematuridad son la principal causa de defunción en los niños menores de 5 años. Y es aquí entonces donde ya empezamos a ver acá en la charla cuál es la importancia de prestarle atención a este tipo de población, a los prematuros. Pues resulta que a nivel mundial, o sea, en todo el mundo, es la principal causa de defunción, repito, en menores de 5 años. Aquí ellos tienen su lista, en la página de la OMS tienen la lista de los países con mayores, con las tasas más altas de nacimientos prematuros por cada 100 nacidos vivos. Está Malawi, Comoras, normalmente siempre son países de África o de Asia, pero entonces acá llama la atención y están subrayados en rojo unos países, y coincidencialmente estos países que tienen mayores tasas de nacimientos prematuros son los países también que tienen mayores índices de pobreza. Aquí en Latinoamérica vemos cómo están las tasas pues comparadas con las del resto del mundo, con las de los países que tienen más tasas. Aquí Colombia está con una tasa, estos datos son del 2015. Aquí en Colombia pues tenemos una cosa pues maluca, y es que nuestros datos están como desactualizados. Entonces en Colombia tenemos una tasa de 8,8%, o sea, 8 de 100 niños, 8 nacen prematuros. Y el que tiene menos aquí pues fue Ecuador y Costa Rica. Pero
acá ya al 2017, estos son datos del Instituto Nacional de Salud. Estos reportes son del 2018, pero pues solamente hicieron, los datos del censo está hasta el 2016. ¿Ya? ¿Aló? ¿Hola? Dale, sigue. Estos datos están hasta el 2016. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me dicen. Esos datos están hasta el 2016 y entonces vemos como la proporción de nacimientos ha disminuido en el tiempo, pero acá está esta lineecita azul, que es la tasa de nacimientos prematuros. Y entonces antes vemos es que esa tasa ha subido. Y al 2016 teníamos una tasa de 9,6%. O sea, podemos decir entonces que 9 de cada 100 niños casi uno de cada 10 nacimientos en Colombia corresponde a un nacimiento, un parto de un bebé prematuro. De todos los partos que se dan en Colombia, el 12% fueron prematuros. Estos son los datos, como les dije, del Instituto Nacional de Salud del 2017. La mayoría de esos partos se dieron en cabeceras municipales, el 11,9% se dieron en área rural y el 6,29% en centro poblado. Bueno, entonces empecemos entonces a definir pues estos problemas. Uno, ya veíamos entonces que a nivel mundial es la primera causa de muerte en menores de 5 años, pero ¿por qué? Nosotros sabemos, y de pronto para recordarle a aquellos que también ya lo han visto, y para informar a aquellos que no, cuando nosotros estamos en el proceso de la gestación, nosotros estamos adquiriendo durante cierto tiempo la madurez de varios de nuestros sistemas. Y por eso hablamos un tiempo en el que el niño ya está a término, es decir, un tiempo en el que sus sistemas ya tienen la madurez suficiente para adaptarse a la vida extrauterina. Es decir, que un niño que nace antes de estar a término nace con varios de sus sistemas inmaduros y ese proceso de adaptación a la vida extrauterina no se da de manera adecuada. Por lo tanto, estos niños tienen una alta carga de morbilidad, o sea, estos niños se enferman fácilmente. Y o sea, adicional a eso, también tiene una alta carga de mortalidad. Entonces, si un niño es prematuro, además de que puede enfermarse, tiene una alta probabilidad de fallecer. Sumado a esto, en estos artículos, por ejemplo, que son varios de los artículos pues, en los que va a ser la charla, literatura en cuanto a prematuridad y toda la que ustedes quieran, por si quieren leer, al final también están en las referencias si quieren informarse más. Este tema tiene también bastante literatura. En este, que habla de las causas principales de prematuridad y los frecuentes trastornos que ocasionan, este es de la revista americana de pediatría. Y este sí, bueno, más adelante está otro que es de aquí de Colombia. En este hablan acerca de un estudio de Inglaterra, en el que hicieron un promedio aproximadamente de la inversión que se lleva a un niño prematuro desde el nacimiento hasta los 18 años, y son aproximadamente 4.000 millones de dólares, 4.000 millones y medio. Y el 90% de este dinero se gastó solamente en el manejo inicial hospitalario del prematuro, o sea, cuando el niño nació. Porque es toda una serie, es todo un equipo, una serie de medicamentos, de insumos, de dispositivos que deben tenerse pues a la mano para poder atender a un niño prematuro y ayudarle con ese proceso de adaptación. En Colombia, ¿cómo estamos? Entonces, eso, haciendo pues el paréntesis ahí, también representa un problema económico para los sistemas de salud y para los países, para los sistemas de gobierno. En cuanto a mortalidad, como les decía, estos niños tienen una alta probabilidad de fallecer por ese mal proceso de adaptación. Entonces, en Colombia, de todas las muertes perinatales y neonatales que se dan, casi una cuarta parte, el 23,2%, son por prematuridad en Colombia. Es la segunda causa de muerte más común en menores de 5 años en Colombia. Y alrededor del mundo, como ya lo veíamos, es la primera causa. Colombia es la segunda, alrededor del mundo es la primera. En Colombia, la principal causa de muerte en menores de 5 años son las infecciones respiratorias, la neumonía. Y el 80% de las muertes alrededor del mundo, como lo decía, es por causas de prematuridad. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Estos niños entonces tienen una fisiología muy particular que hace que obviamente tengan también una serie de patologías muy particulares. Ellos tienen unos procesos de adaptación agudas y esos procesos de adaptación a esas enfermedades no se van a ver en meses, en años, no, eso es en los primeros días, en los primeros instantes después del nacimiento. Entonces, esta es una tabla del libro de obstetricia, un libro de obstetricia del Sevier, que esta fue la edición del año pasado, y ellos entonces empiezan a hacer la clasificación
esas patologías del recién nacido según el tiempo y según pues la duración. Entonces, lo primero que sufre un niño recién nacido que es prematuro son problemas de adaptación. Y nosotros ya sabemos, o recordando, o informando a los que no lo saben todavía, que han pasado por estas rotaciones, los niños tienen problemas, son respiratorios. Ellos necesitan reabsorber ese líquido que hay en los pulmones para poder empezar a hacer el intercambio gaseoso, ¿ya? Pero si nosotros no tenemos un sistema respiratorio maduro, pues obviamente ese proceso de respiración no va a tener pues no va a ser adecuado. Entonces va a requerir una reanimación en la sala de partos, va a requerir un apoyo ventilatorio y esa es la principal ayuda que necesita ese niño. Nosotros tenemos varias escalas, ustedes pues lo van a ver o lo recuerdan que por lo menos está el APGAR, que evalúa esa adaptación del niño a los 5 y a los 10 minutos después del nacimiento. De ahí en adelante se van a dar varias patologías. Después de ese primer momento están los síndromes de dificultad respiratoria, y están varias, están la taquipnea del recién nacido, está la enfermedad de membrana hialina, los síndromes de aspiración, los trastornos hemodinámicos, renales y metabólicos. Pues sabemos que estos niños también tienen inmadurez en cuanto a su termorregulación, entonces estos niños tienen pérdidas y sensibles que los deshidratan, el sistema renal aún no tiene madurez para poder nivelar esos niveles de hidratación, entonces empiezan a tener pérdidas de sodio, pérdidas de bicarbonato, entonces esos niños van a tener reabsorben más sodio del que necesitan, tienen hipernatremia, excretan bicarbonato y van a tener acidosis metabólica, las hemorragias intra, hiper y ventriculares por las inmadurez también del sistema ependimario en el sistema nervioso, apneas porque todavía no hay una buena coordinación nerviosa de la respiración, entonces los niños hacen constantemente apneas, las persistencias de los conductos arteriales, lesiones de la sustancia blanca cerebral, enterocolitis porque pues inician la alimentación enteral, displasia broncopulmonar, retinopatías, infecciones. Estos niños obviamente van a estar hospitalizados varios tiempo, van a estar expuestos a varias serie de infecciones. Sepsis es lo que más tienen estos chiquitos también cuando están hospitalizados. Entonces, todo esto es de manera aguda y esto solamente hablando entre los primeros 7 días. De en adelante, pues van a suceder toda una cantidad de cosas. Entonces, vemos cómo nacer prematuro, el hecho de ser prematuro, implica una alta carga de morbilidad, como les mencionaba ahora. Ahora, a largo plazo, ¿qué hay? Pues obviamente si este niño en sus primeros días, en sus primeras horas de vida está expuesto a toda esta situación estresante, a todas estas morbilidades, a todas estas enfermedades, pues obviamente van a haber secuelas a largo plazo. Entonces, uno son las constantes hospitalizaciones. Estos niños tienen una susceptibilidad respiratoria enorme, entonces van a tener problemas respiratorios todo el resto de su vida, bueno, en los primeros 5 años de vida principalmente. Las discapacidades neurológicas, como lo veíamos, esas hemorragias o intraventriculares son muy comunes en estos niños y esto puede dejar secuelas. Algunas de pronto serán leves como déficits de atención, algunas son muy graves dejando pues inclusive déficits motores, auditivos, visuales o más. O sea, ya aquí es como depende de la suerte que ocurra al niño y de la atención que se le dé. Y problemas crónicos como la enfermedad renal crónica o hipertensión. Bueno, entonces decimos, bueno, si el niño prematuro nace, tiene una alta probabilidad de enfermarse, tiene una alta probabilidad de morir, tiene una alta probabilidad de quedar con secuelas el resto de su vida, pero entonces, ¿qué hace que ese niño nazca prematuro? ¿Qué hace que este parto se adelante antes de las 27 semanas de gestación? Causas hay muchas, chicos, pero obviamente hay que enfocarnos en algunas principales y las más prevalentes. Una de estas es la ruptura prematura de membranas, que es responsable del 28, casi al 65% de los partos prematuros. Embarazos múltiples, si vienen 2 niños, ya tiene 10 veces más riesgo que un parto prematuro. Las edades, si es una mamá menor de 18 años o mayor de 35 años, también tiene una alta probabilidad de tener un parto prematuro. Infecciones prenatales que adquiera la mamá. Tabaquismo, alcohol, preeclampsia, eclampsia, o sea, esa mamá que tiene hipertensión y puede desarrollar preeclampsia o eclampsia, también adelanta el parto. Diabetes gestacional, desprendimiento de placenta, la restricción del crecimiento intrauterino generalmente viene acompañada con alguna otra condición. Y ustedes van a ver que es muy común que estas mamás tengan estos factores combinados. Entonces vemos a la mamá de 16 años que tiene consumo de alcohol porque no sabe que está embarazada y tiene restricción del crecimiento y le dio sífilis. O sea, ustedes eso es muy común que tengan como una cosa con la otra. ¿Qué es lo importante aquí, chicos? Es que la mayoría de estas causas de partos prematuros se pueden controlar
se pueden inclusive prevenir y muchas tratar llegando a la curación. O sea, aquí quiero que quede bien claro este mensaje, y es que si nosotros y ustedes van a tener en el control prenatal a esas mamás, ustedes deben de asegurarse de revisar muy bien estas condiciones, hacerle hacer los exámenes de laboratorio, la serología, ver los antecedentes de esa mamá, porque muchas de las condiciones que ponen en riesgo ese embarazo para que sea prematuro, se pueden tratar. O sea, cosas tan sencillas, muchachos, como la sífilis. O sea, nosotros sabemos que la penicilina ahorita es un antibiótico que tiene mucha resistencia en muchos microorganismos, pero aún tenemos el Treponema pallidum en la sífilis que le sirve. O sea, nosotros damos dosis de penicilina y ya con eso tratamos la sífilis. Entonces es algo tan sencillo, tan al alcance que tenemos, no es complicado, y que se esté presentando. Y por lo menos si ustedes ven el boletín epidemiológico, muchachos, la sífilis estacional es un evento trazador. O sea, es una de las principales enfermedades que se presentan aquí en Colombia. No nos vamos a ir lejos, aquí en Colombia. Todavía hay sífilis estacional, todavía se ve todo esto. Entonces, es por cosas que de pronto no hemos sabido controlar, o por condiciones que, bueno, ya vamos a ver más adelante en la charla, pues, por qué se da. Entonces, acá están los otros artículos de los que les hablaba. Estos dos de acá son Made in Colombia. Uno es del Hospital San Juan de Buga, y otro es un artículo que hicieron en Bogotá también acerca de los embarazos prematuros. Y en estos y en varias de la otra literatura que consulté, inclusive en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de la OPS, eso tiene mucha literatura, como les decía, en todos han identificado que el control prenatal es la medida principal protectora contra el parto prematuro. Es decir, una mamá que tenga un buen control prenatal es una mamá que la estamos protegiendo, la estamos cuidando y estamos previniendo que ese parto sea prematuro y que ese nuevo bebé esté expuesto a toda esta situación que estábamos viendo ahorita de sus problemas agudos y sus problemas crónicos, e inclusive de fallecer. Entonces, aquí entramos en algo muy importante. No sé si de pronto algunos ya pasaron por la parte administrativa de su carrera, y empezamos a hablar entonces de los objetivos del desarrollo sostenible y de esas metas. Resulta que en el 2000 nosotros, los gobiernos hicieron una integración para hacer unas metas a nivel mundial para permitir el desarrollo de sus poblaciones y de sus naciones, de sus países. Esos cambian en el 2015 y ahorita se llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ya no se llaman Objetivos del Milenio, se llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible, y son 17. Los Objetivos del Milenio eran 8. Y estos Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo importante y lo bonito de esto es que estas metas, los países se comprometieron, los 193 países de la ONU, en el cual por supuesto está Colombia, se comprometieron a incluir estas metas dentro de sus políticas de gobierno, ¿ya? Entonces ya no era opcional, ya es algo que debían adoptar en sus políticas de gobierno. De las que estábamos viendo aquí, la estrategia, la meta 1, 3 y 5, aquí dice fin de la pobreza, salud y bienestar e igualdad de género. Estas metas están enfocadas en este tipo de población que se ve afectada, de las que estamos hablando hoy, que son las madres gestantes, los recién nacidos y las mujeres en edad reproductiva, ¿ya? Estas tres metas se enfocan y tratan de restablecer varios de los derechos de esta población. Dentro de ellos, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en edad fértil, los derechos de salud, un acceso a la salud y a la atención durante su gestación, las madres gestantes, y el derecho a la atención en salud a los recién nacidos. Entonces ya esto no es opcional, no es una herramienta que nosotros como médicos tenemos para ayudar, no, esto ya es una política de gobierno que se adopta. Vamos a ver más adelante las políticas de gobierno acá en Colombia, un resumencito algo muy corto, pero entonces ya es algo que nosotros, ya esto empieza a ir más allá de simplemente una herramienta que tenemos para evitar que nazcan los niños prematuros, no, es garantizarle un derecho a un tipo de población para evitar enfermedades, para evitar mortalidad y para disminuir precisamente esas tasas de muertes, ya sean perinatales, neonatales, infantiles o en niños menores de 5 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que dentro de estos, por lo menos estos dos estudios en especial,
hacen un llamado muy particular y es que los partos prematuros se encuentran en un tipo de población muy particular y es una población que se encuentra en pobreza multidimensional. Es decir, André, en este... se salió la presentación. Ah, ok. Regálame un momento. ¿Ya volvió? Sí, ahí ya. Ok. Entonces, estos estudios dicen algo muy, muy particular, y es que este tipo de población, los que están en situaciones de pobreza multidimensional, están expuestos y tienen mayor probabilidad de presentar partos prematuros. Es decir, a nivel mundial, según los análisis que se hacen y las estadísticas y los estudios que han hecho, muestran que la mayoría de los partos prematuros se han dado en ese tipo de población. ¿Pero por qué? Entonces ellos empiezan a dar una serie de variables que se presentan en esta población que en conjunto hacen que esta población sea más susceptible entonces a presentar un parto prematuro. Una de esas, hay aquí hablan varias. Resalté aquí pues las que tenían como mayor peso. Ustedes pueden leer los artículos. Una es el área rural dispersa. ¿Qué pasa? Resulta que estas personas que viven en un área rural y dispersa tienen mucha dificultad para acceder a un centro de atención en salud. Muchas de estas personas viven a 2, 3 horas, tienen que después montar un jeep, por lo menos en el Amazonas, que tienen que atravesarse a través de lanchas para poder llegar a un centro de atención en salud. Adicional de eso, pues ellos tienen unos costos para poder trasladarse. Entonces es muy difícil para estas personas atender a un centro de salud, ¿ya? Y por ende acceder al control prenatal, porque, repito, el control prenatal es la medida principal para prevenir un parto prematuro. Si tenemos un buen control prenatal, podemos evitar ese parto prematuro. Entonces, este tipo de población se ve limitada en muchas condiciones a ese acceso al control prenatal. Entonces, uno que vive en el área rural y dispersa y vive muy lejos y no tienen acceso. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos en Colombia, el 26% del territorio nacional es área rural y dispersa. Y de estos, el 32% son pobres. Otra variable es las madres adolescentes. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, las mujeres en edad fértil, tomando las adolescentes, eran donde se encontraba la mayoría de los partos prematuros. ¿Por qué? Uno, una adolescente fisiológicamente, a pesar de que está en su periodo de maduración sexual, aún no está lista para un parto. O sea, pues en teoría fisiológicamente está madurando, sí, pero un parto antes de los 18 años fisiológicamente representa un riesgo. Dos, la madurez psicológica de esa mamá tampoco es la suficiente para brindarle unos cuidados y una atención adecuada, tanto desde el momento de la concepción, durante la gestación y después del parto. ¿Y qué pasa? Se vio que en las madres adolescentes era donde más se encontraban partos prematuros. ¿Ya? Entonces, la población adolescente es una población vulnerable también en la que vemos partos prematuros. ¿Qué pasa? Casi el 20% de los partos prematuros eran en adolescentes. Y aquí en Colombia, estas cifras de aquí de Colombia, pues tenemos varias de esas. O sea, tenemos varias mamitas que son adolescentes. Otro era el bajo nivel educativo. Entonces, este sí lo saqué del libro de obstetricia, que les decía que la última edición fue el 2019, del Sevier. Y este libro hablaba pues acerca de las variables que encontraban en las madres con partos prematuros. Y vieron que la mayoría de estas madres tenían un bajo nivel educativo, o sea, tenían menos de 8 años de estudio. Y pues nosotros solamente con terminar el bachillerato deberíamos tener los 11 años de estudio, o sea que ni siquiera alcanzaron a terminar el bachillerato. A sorpresa, el 36% de las mujeres madres de aquí de Colombia pues no tienen sino la básica primaria. Pertenecer a alguna etnia. También las madres con partos prematuros, la mayoría pertenecían a alguna etnia. Aquí en Colombia, el 15,4% de nuestra población colombiana pertenece a alguna etnia, nuestras mujeres. Y aquí este es otro dato importante. De todas esas madres que tuvieron partos prematuros, vieron que la mayoría también no tenían esposo o un compañero, un cónyuge que respondiera o que estuviera con ellas durante todo este proceso. Aquí en Colombia, el 84% de las madres gestantes, pues valga la redundancia ahí,
estos datos son del 2015, eran madres solteras. ¿Y por qué entonces aquí teníamos una limitación? Resulta, ahí hablaban en el artículo de que normalmente estas madres, así cabezas de hogar, pues tendrían que exponerse a largas horas de trabajo, y esto pues obviamente las exponía a un nivel de estrés y a un nivel de carga laboral, a un nivel de carga física y emocional, lo que hacía que pues se adelantaran los partos. Y la última variable que hablaba allí es las condiciones de riesgo sin seguimiento en el control prenatal, es decir, la cantidad de controles prenatales a las que accedieron estas mujeres. Aquí era algo muy difícil de controlar porque pues algunos hablan de menos de 5, más de 8, bueno, son como muy variables. ¿Qué indica la OMS y las guías de atención de aquí de Colombia? El número de controles prenatales adecuados son 4, mínimo 4 controles prenatales. Entonces acá hay esta tablita es de una tesis del año pasado de unos estudiantes que se estaban especializando en salud pública en la Universidad Javeriana aquí de Cali. Y ellos hicieron entonces como un estudio de toda esa información que se ha recopilado referente al acceso al control prenatal desde el 1998 hasta el 2018. Y pegué solamente esta parte, ¿por qué? Porque curiosamente los departamentos que tenían menos de 4 controles prenatales durante su gestación, precisamente son los departamentos con más índices de pobreza aquí en Colombia. Por lo menos vemos Guainía, Baupés es el departamento más pobre acá en Colombia, y dice que casi el 40, o sea, el 37% tuvieron acceso a más de 4, o sea que el otro 60%, 63% no tuvo acceso a más de 4 controles prenatales. No sabemos si fue a 1, a 2, no fue a ninguno, pero no tuvieron acceso al control prenatal, que repito, es la medida protectora contra el control prenatal. Entonces vemos cómo esas poblaciones vulnerables, no solamente alrededor del mundo, sino aquí en Colombia se está dando, no tienen una atención, o sea, se están violentando parte de sus derechos fundamentales que ya vimos ahorita, el derecho a la atención en salud, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la vida inclusive, ahorita vamos a ver por qué, pues se están violentando, o sea, ni siquiera la atención mínima y básica que ya se supone que se debe estar garantizando no se está dando en muchos de estos sectores vulnerables. Entonces, ¿cómo estamos aquí en Colombia en términos de pobreza? Y esto quiero que miren bien esta gráfica, porque resulta que la tendencia, o sea, la tasa nacional, o sea, es de 19,6, es decir, de cada 100 colombianos, 20 son pobres. Pobreza multidimensional, no solamente estamos hablando de pobreza económica, estamos hablando que la pobreza económica, esas tasas mayores como el 20 y pico. Acá está, mira, el 27% tiene pobreza monetaria, pero pobreza multidimensional habla del 19%. Y esto es muy curioso, ¿por qué? Porque a pesar de que la tasa nacional es del 19, miren la disparidad que hay entre los sectores más pobres y los sectores con menos índices de pobreza. Es decir, a nivel general podríamos decir, no, pues Colombia no está tan mal, pues de 120 son pobres, pues ahí vamos, ¿no? Hay 80 que, bueno, tienen como sus recursos, pero no, muchachos. O sea, si de 120 están, eso es una tasa general, eso es un promedio, pero vemos que supuestamente los que están mal, pues están muy mal, ¿ya? Y los que están bien, pues listo, están bien y tienen sus recursos, pero es que los que están mal, están muy mal, o sea, están en condiciones deplorables, están en condiciones de pobreza extrema, no están accediendo a muchísimos recursos, y no solamente estoy hablando aquí de salud, sino de educación, sino de todas las otras variables que veíamos que necesita una persona para poder satisfacer sus necesidades, o sea, tienen privaciones, tienen carencias, y son grandes, y son importantes, y se están violentando muchos de sus derechos, o sea, cosas que usted, por el solo hecho de nacer aquí, tiene derecho de recibir. Entonces, no es el hecho de decir que la tasa nacional pues está más o menos, no, es el hecho de decir que los que están mal están muy mal. Y esto es a lo que quiero llamar aquí atención, porque esos que están muy mal son en donde vemos entonces todas esas tasas en salud de alta prevalencia de prematuridad, de muertes maternas, de muertes perinatales, de violaciones, de mujeres que se les han violentado muchos de sus derechos en muchos aspectos, ¿ya? Y esto solamente hablando de esta charla, ¿no? Hablando de otros temas en salud, ustedes van a ver que ese tipo de población es en las que más tenemos que trabajar, porque son los más vulnerados. Entonces, esta también la puse porque resulta que estos son los reportes del DANE del 2018.
Y las estadísticas del DANE empiezan a hacer el índice de pobreza multidimensional a nivel nacional, pero también empieza a hacer los balances respecto a las pobrezas selectivas, o sea, en cada área, en cada variable, cómo estamos. Y resulta que ese indicador fue uno de los que me preocupó, porque hay uno que habla de las barreras que hay para acceder a la salud en la primera infancia. Y resulta que aquí en Colombia, pues parte de estos departamentos, pues tienen una privación para que sus niños accedan a salud. Es decir, en estos departamentos, por lo menos en La Guajira, 15,8, o sea, de 100 niños, 15 ni siquiera han pisado un hospital. No pisan porque no tienen manera de acceder, porque no están inscritos a la seguridad social, por X o Y motivo, o sea, ni siquiera tienen cómo ir a un médico, nunca han tenido una desparasitación, nunca los ha visto nadie. Entonces, pues si no los ha visto nadie y ese niño nació en esas condiciones, pues, obviamente la mamá tampoco accedió a un control prenatal, o sea, no sabemos cómo están de mal allá, pero estas simplemente son estadísticas y estas estadísticas son generales. O sea que los que están muy mal, pues me imagino cómo será la cantidad de gente. Entonces, el llamado aquí es a eso, muchachos, a que ese tipo de población es el que más necesita, al que más se le violentan sus derechos y es en el que más debemos enfocarnos pues para poder disminuir todas esas tasas que tenemos de mortalidad, de morbilidad. Aquí ya está entonces el resumen del problema. Entonces, si una madre está expuesta a varios de esos factores sociales, ya sabemos que es adolescente, que vive en una zona rural, que tiene un bajo grado educativo, todos los que estábamos viendo ahorita que no accedió a los controles prenatales. Entonces, todos esos factores hacen que haya una mala herencia del control prenatal. ¿Por qué hablamos del control prenatal? Repito, porque es la principal medida protectora contra el parto prematuro. Entonces, si tiene un mal control prenatal, pues entonces todas esas condiciones de riesgo que hablábamos no van a controlarse, no van a detectarse, no van a prevenirse, no van a tratarse. Van a permanecer esas condiciones de alto riesgo. ¿Cuáles? Las que hablábamos ahorita, pues hipertensión, que sea adolescente, que está desnutrida, que no está ganando pesos a mamá, que no tiene altura uterina, X o Y, una cantidad de cosas. Entonces, esas condiciones no tienen un seguimiento, no tienen una detección, no tienen un control y por ende vamos entonces a aumentar la probabilidad de que esos partos sean prematuros, de que esos niños tengan bajo peso, de que esos niños tengan una alta carga de morbilidad y pues en el peor de los casos que esos niños se mueran. ¿Qué pasa después? Bueno, digamos que muchos de estos niños sobreviven porque nosotros vemos que en estas zonas igual hay niños, o sea, allá hay niños, o sea que ellos nacieron en esas condiciones y ahí están, entonces sobrevivieron. Pero ¿qué pasa? Que después de que el niño nace, salió de allá del hospital, bueno, o de pronto la partera ya se fue, el niño pues bajito peso y prematuro, pero sobrevivió. Resulta que después de eso los niños necesitan una serie de cuidados especiales para poder pues sobrevivir. Y aquí es curioso, por lo menos en los estudios hablan de que en los países de ingresos altos, la mayoría, o sea, la totalidad, casi la totalidad de los bebés prematuros sobreviven. Ah, pero ¿qué pasa cuando ese bebé, tras de que nació prematuro porque estaba en una situación de una situación social complicada, pues además tiene que criarse en esas condiciones sociales complicadas? Pues hay varias cosas que no va a recibir. Uno, por lo menos esos niños tienen pérdidas insensibles, como les decía, y las mamás de pronto no van a tener la manera de darles ese calor, porque de pronto no sabe qué es el programa canguro, porque no tiene mantitas, porque la mamá tiene un nivel educativo bajo y pues no entiende, no sabe. Tampoco, esos niños también tienen bajos índices de lactancia materna exclusiva, la mamá los lacta 1 o 2 meses y mucho y no más. Tampoco tienen la atención básica, ya vimos, para poder atender las infecciones y problemas respiratorios que son los más comunes en los niños recién nacidos prematuros. Entonces, todo esto hace que estos niños pues también crezcan en carencia, ¿ya? Acá en el artículo hablaban de que los niños que las madres en edad fértil que se embarazan, que están en estas condiciones sociales y tienen partos prematuros, estos niños prematuros, pues obviamente tenían carencias durante su infancia, eran niños enfermos, desnutridos, no podían acceder de pronto a un sistema educativo, generalmente estos niños pues sí, no tenían manera de estudiar ni de pronto adquirir habilidades para poder tener un ingreso laboral estable o pues para poder sostener sus necesidades o el de su familia, lo que hacía que estos niños entonces más adelante también crecieran en las mismas condiciones de pobreza en las que fueron concebidas. Y entonces este círculo sigue y sigue y sigue. Entonces ya esto es un problema que pues
va a crear un círculo vicioso, digámoslo ahí, en el que es difícil de salir. Y justamente todas estas determinantes sociales y esta situación de pobreza, pues son los factores que más difíciles son de impactar y de cambiar. Entonces, por eso es tan difícil, como digamos, desbaratar este círculo. Pero entonces, pues no es, no, pues ya, todo está perdido, no hay nada que hacer. Pero no, como les digo, y desde el principio les he insistido, la herramienta principal que tenemos es control prenatal. ¿Qué dice la OMS que es un buen control prenatal? Entonces ya sabemos, mínimo 4 controles prenatales. Que el primero sea, aunque sea antes de las 12 semanas de gestación, que reciba suplementos, ácido fólico, nosotros sabemos que la mamá recibe ácido fólico, sulfato ferroso, calcio, ya sea gluconato o el otro. Antes de la semana 8 inicia esa suplementación y los análisis de sangre. ¿Por qué? Como les dije, la sífilis gestacional que está acá, ese evento trazador en Colombia. Entonces, para ver si esa mamá tiene sífilis o tiene otro tipo de infección. Entonces, ¿qué pasa? La OMS, pues ya como vimos, la Organización de las Naciones Unidas tienen varias estrategias. Uno fueron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el que los países se comprometieron a adquirir esas metas como sus políticas de gobierno. Pero evidentemente, pues no, eso no es lo único que hay. O sea, hay muchísimas estrategias, planes y programas que están en pro de esta población en especial. Entonces, desde la Organización de las Naciones Unidas hasta Colombia, nosotros hemos adquirido estas estrategias dentro de nuestras políticas de gobierno para garantizarle a una población ciertas atenciones que van a ayudar a disminuir estas tasas de mortalidad y morbilidad. Entonces, ¿cuáles son estas poblaciones? Entonces, una es los adolescentes en periodo pregestacional, es decir, ayudar a esas adolescentes a que no queden embarazadas, porque ellas son las que tienen más probabilidad de un parto prematuro, ¿ya? Entonces, darles a esas mujeres la restitución de sus derechos sexuales y reproductivos y que ellas puedan recibir una atención en salud donde se les dé educación sexual y donde se les pueda dar un método anticonceptivo. Las madres que están ya en embarazo, entonces ellas deben recibir tanto la atención del control prenatal, que es un derecho, la atención al control prenatal, vamos ahorita con el programa y que es de obligatorio cumplimiento, y durante el parto deben de tener también un personal calificado, porque ya vimos al principio que los problemas de adaptación del niño requieren un personal, unos insumos y unos dispositivos especiales. Entonces la mamá tiene derecho a que la persona que está atendiendo su parto sepa qué está haciendo. Y ese niño menor de 5 años, obviamente por toda la carga que ya vimos de morbilidad y mortalidad, pues merece esa atención, es una población en la que debemos enfocarnos. Entonces, estas son las poblaciones y esas son las atenciones en las que se enfocan todos los programas. Ahorita vamos a ver aquí en Colombia cuáles son y que se han derivado desde los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos, pues, este es el programa, por lo menos, esta fotito que ustedes vieron aquí abajito. De todos los recién nacidos. Este es un programa que viene de la ONU que llama Todos los recién nacidos, un plan de acción para poner fin a la mortalidad prevenible que está funcionando desde el 2014, el Día Mundial de la Prematuridad que es el 17 de noviembre y aquí en Colombia los planes que tenemos. Entonces, nuestras leyes en el papel son muy bonitas, pero pues están allí y se supone que si funcionan, pues deberían funcionar, ¿no? Dentro del marco operativo, o sea, siempre hay un marco estratégico, un marco operativo. El marco estratégico es como la idea, la política, qué se va a hacer. Y ya el marco operativo es lo que se acciona, son los hechos de lo que vamos a hacer. Entonces hay una ruta que es de atención materno-perinatal, que es de obligatorio cumplimiento, o sea, eso no es de que se quiere, que no, usted como médico está en la obligación de brindarle tanto a la mujer en edad reproductiva adolescente, educación sexual y métodos anticonceptivos y muchas más atenciones. A la mujer gestante tiene derecho, ella tiene derecho, usted debe de garantizarle sus controles prenatales, y al niño recién nacido darle una atención adecuada y hacer todo ese seguimiento durante sus primeros 5 años de vida. Entonces, pues ahí en la ruta obviamente están todas las atenciones que se deben de dar desde el momento, desde antes de la concepción hasta después del nacimiento. Y después, obviamente, ya pasa el niño a otra ruta, pues cuando ya nace es la guía de atención al recién nacido, y ya después pasa a la ruta de la primera infancia. Eso es como el marco, ¿ya? Entonces, esto vemos que, pues sí, está en el papel, es muy bonito, pero es un derecho. Y si nosotros tratamos de hacer estas acciones y garantizarlas y hacerlas, entonces podemos disminuir esas tasas. En cuanto al control prenatal, o sea,
Todo esto que estoy mostrando aquí es para ver que sí hay forma de dar una atención, que aunque es muy difícil, por lo menos la gente que está en un área rural y dispersa, pues atender a ese es muy difícil, pero hay hospitales que tienen programas extramurales, es decir, es un equipo médico que se desplaza hasta estos centros poblados o hasta las zonas donde están más pobladitas, pues sí valga la redundancia, y hacen los controles prenatales, atienden la población, hacen prevención y promoción, llevan un odontólogo, bueno, llevan todo un equipo médico para hacer, que es lo que nosotros hacemos, por lo menos en el CUMIS, en el camping, en todos los campamentos que nosotros hacemos, es ir precisamente a esas zonas a ayudar a dar atención. Y estos son pues varias de las estrategias que hablan ahí, los corticosteroides para maduración pulmonar, los toclíticos para evitar los partos prematuros, el magnesio en las mamás que sufren hipertensión, los antibióticos para las infecciones, el soporte ventilatorio y CPAP. Entonces ahí tenemos cosas para hacer, tenemos recursos. De pronto en una zona así no las hay tanto, pero con lo que tenemos debemos de aprender a trabajar. Entonces, si tenemos un buen, ya aquí también resumiendo para terminar, si tenemos un buen control prenatal, controlamos y detectamos estas condiciones de riesgo. Si le hacemos un seguimiento, podemos tener un embarazo más seguro, un parto más seguro, y entonces vamos a disminuir esos partos prematuros. Vamos a garantizarle entonces a los niños su derecho a la salud. Lo que les hablaba ahorita es del derecho a la vida. El derecho para tener vida, usted debe tener salud. Entonces, desde el 2015, en la ley estatutaria 1715, el derecho a la salud es un derecho fundamental por conexidad al derecho a la vida. Entonces es un derecho de todos los niños, niñas, madres, gestantes o mujeres en edad reproductiva y para todos, no solamente las mujeres, sino que obviamente la charla está enfocada a este tipo de población que es la que está embarazada, pero toda la población colombiana, todos los tipos de población, de etnias, de géneros, de todo, obviamente tienen derecho a la atención en salud. Es un derecho fundamental. En los prematuros en el COVID, pues solamente dos cositas aquí para decir. Uno es que pues estos niños de por sí ya tienen una alta carga, como les decía, de morbilidad, son niños enfermos fácilmente y pues tienen una alta carga de morir. Ahora recibir oxígeno y ventilación por el COVID, pues los hace más propensos a las broncodisplasias pulmonares. Entonces, esos niños tienen que tener un aislamiento estricto después del nacimiento, pero eso no indica que no puedan recibir de lactancia materna. La lactancia materna se continúa, porque hasta ahorita no hemos tenido, hasta ahorita no hay evidencia de que sea o transplacentario o que se pase el COVID por leche materna. Entonces el niño sigue con su lactancia. La mamá se extrae manualmente la leche y se le da al niño. Y los bancos de leche ya volvieron otra vez a su funcionamiento con una higiene más exclusiva. Aquí lo que les decía, chicos, o sea, a veces las herramientas son limitadas, pero con lo que tenemos debemos de trabajar en ese tipo de poblaciones en las que tenemos todas estas altas tasas de morbilidad y de mortalidad. Y los niños, que son una población muy vulnerable, en las que tenemos leyes que son de obligatorio cumplimiento, debemos de tratar de hacer lo que tenemos con lo que pues con lo que tengamos al alcance. Ese es un testimonio de vida. Es Abigail. Abigail nació de 29 semanas, casi es prematura extrema por una semanita. Ella nació de 29 semanas, ingresó plan canguro, iban todos los días sus papitos a darle calorcito, estaba recibiendo lactancia materna por la sonda. Esta es Abigail, ya de unos 7 mesecitos, y esta es Abigail el día de hoy. Abigail es mi hermana, tiene 5 años. Entonces, obviamente, pues Abigail creció dentro de un hogar en el que por lo menos pues no nos faltó nada. Pero entonces, si la niña tiene los cuidados y todos estamos ahí pendientes de ellos, pues se puede hacer. Chicos, pues ya concluyendo, la prematuridad ya sabemos que depende de una red complicada de determinantes, pero las determinantes sociales son fundamentales y son las que tienen más peso. Las intervenciones dirigidas son mujeres en edad reproductiva para educación sexual y métodos anticonceptivos, embarazos no deseados y en prevenir esos embarazos adolescentes, atención prenatal de calidad, personal calificado para atender tanto el parto, el recién nacido y los niños durante sus primeros 5 años de vida. Si prevenimos y tratamos la prematuridad, pues obviamente vamos a reducir entonces la mortalidad neonatal e infantil. No sé de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Todo bien?
Si alguno tiene algún comentario, algún aporte o alguna pregunta que hacer, puede encender el micrófono o la puede dejar en el chat. De paso, pues les agradecemos a todos los que han venido asistiendo a las revisiones con la temática del enfoque a las enfermedades en las poblaciones más vulnerables. Esperamos hayan aprendido y les haya servido y también les haya gustado. Ya con esta cerramos este ciclo de charlas. Y nada, pues si quieren dejar comentarios o aportes, lo pueden hacer. Gracias, Andrea, por la exposición. Vale, chicos, muchísimas gracias, que estén muy bien.